de la primera feria del Esmorzar y del Cremaet, que se desarrollará a partir de este viernes 27 hasta el domingo 29 de mayo. Muy bien, ahora queremos conocer qué han preparado de comida típica para degustar hoy. Avui estem a Xeraco, que fan la primera fira del Cremaet, i per esmorzar traguem les tradicionals coques de dacsa acompanyades en tonyina, anxoes i ou dur, i per a picar sempre hi ha ensalada i cacaues. Genial, muchísimas gracias María. Adeu. Bueno, Belino, ¿qué nos encontraremos este fin de semana en Fiescrem? En la fira del Fiescrem de Xeraco podeu disfrutar d'una àmplia gamma de restaurants on podreu esmorzar, dinar, sopar o qualsevol menjar que vulgueu fer durant el dia. Tenim una fira plena d'activitats on tenim parcs infantils per a xiquets, on tenim castells de focs artificials, mascletades, tenim correfocs, tenim 2 tardeos per a tots els públics, n'hi ha ball per a majors, n'hi ha una gran varietat d'activitats per a que vingues a la platja a disfrutar de la nostra gastronomia, però que alhora pugues també passar-t'ho bé en família, en amics, en companys de la feina o conforme vulguis disfrutar de la millor platja del món, de la platja de Xeraco. Podràs buscar també la zona dels xiringuitos, on hem preparat activitats pel matí i podràs disfrutar del millor esmorzar, de coques escaldades i, com no, acabar en un bon cremaet, el colofó final d'un bon esmorzar. Amb aquesta fira el que busquem és desestacionalitzar, no? Busquem que la gent vingui a disfrutar de la nostra platja, volem donar-li promoció i ajudar a la gent de l'hostaleria, que tan mal ho ha passat en la pandèmia. Volem que aquests dies comencen ja a treballar, que s'iniciï l'estiu més prompte que mai i esperem que ens visite tota la gent de la Comunitat Valenciana i, com no, d'altres províncies per a que disfruten d'un bon esmorzar i, com no, d'un bon cremaet que elaborarem així en la platja de Xeraco. Desde la playa de Xeraco hemos organizado esta feria gastronómica con el objetivo de favorecer y promover lo que es la gastronomía local de Xeraco. Hemos editado una guía gastronómica con todos los bares, restaurantes y también hemos incluido las inmobiliarias de Xeraco y de Xeraco Playa para que todos nuestros visitantes puedan acceder y puedan ver dónde pueden comer, dónde pueden cenar comida de calidad y tradicional de nuestro municipio. Además, se celebrará el primer concurso de Cremaet, que contará con la participación de 10 profesionales provenientes de la Comunidad Valenciana que crearán el mejor Cremaet. Más que la dieta es una tradición, es decir, no se entiende un almuerzo sin un cremaet. Es algo muy tradicional de toda la Comunidad Valenciana, sobre todo de la zona de Castellón, menos de la zona de Alicante, pero sí que es algo que se está empezando a potenciar y que a todos los que nos gusta el tema de ir al esmorzar, almorzar, sí es algo que nos gusta, terminar con un cremaet, es básico. El almuerzo y el cremaet van de la mano, acabar con un café se queda corto y en cambio el cremaet tiene sus características propias que son infalibles para rematar un buen almuerzo. Y como no podía ser de otra manera, probaremos el auténtico Cremaet. No os podéis perder todas las actividades que se desarrollarán durante este fin de semana en la playa de Xeraco. Si os gustó este vídeo, podéis compartirlo y suscribirse al canal de YouTube. Nos vemos la próxima.